sangre de Jesús, oh, la sangre de Jesús, oh, la sangre de Jesús, por ella libre soy. Cántelo con nosotros, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Bendiciones, amados. Es un privilegio enorme poder estar en este lugar, poder dirigirnos allá donde usted nos está sintonizando. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos a pedirle al Señor que nos auxilie. Oremos. Pidámosle al Señor su dirección. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de poder, Señor, dirigirnos a cada uno de tus hijos. Te pido, Señor, tu presencia. Te pido tu gracia, Señor, para poder dar, Señor, lo que hemos recibido. Por favor, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, gracias, Señor. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Hoy estamos con el tema 14 de módulo 3. El tema que nos corresponde es el reengendramiento. Un tema muy hermoso, un tema que sí tiene bastante impacto en nuestra vida. Y el reengendramiento se refiere nuevamente a ser puesto en un vientre. Se habla de un padre espiritual para hijos espirituales. Y vamos a ver más adelantito cómo Dios establece padres espirituales para poder ser reengendrados. Amén. En Gálatas 4:19 dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto lo dijo Pablo. Pablo dice que él está sufriendo dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros. Entonces quiere decir que es un vientre que Dios dejó para que podamos nosotros ser reengendrados nuevamente. Hay un pasaje también que les voy a leer en Juan 3:3 que Jesús le dijo a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense. Entonces Jesús
el que no naciere de nuevo. O sea, ahí hay un reengendramiento. Y podamos introducirnos en este tema. La Biblia nos enseña que hay ministros de Dios que realizan funciones paternales y de nodriza en la iglesia. Vemos cómo Moisés, Dios lo colocó como nodriza sobre Israel para llevarlo a Canaán. Y esto, el pasaje lo vemos en Números 11 y 12. Dice: entonces Moisés le dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto carga sobre todo este pueblo, sobre mí? ¿Acaso concebió a este pueblo sobre mí? Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras: llévalo tú en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a tus padres. Miren, hermanos, entonces aquí vemos a Moisés como nodriza. Aquí vemos nosotros a cómo Dios pone ministros para que realicen tales funciones y en las iglesias. Entonces miramos nosotros a Pablo. Dice, lo vemos en el Nuevo Testamento: él sufría dolores de parto por la iglesia hasta que Cristo se formara en ellos. Entonces, hermanos, tiene que existir un reengendramiento para que podamos nosotros nacer de nuevos. Por ejemplo, la doctrina es un vientre también donde nosotros somos puestos para nacer de nuevo. Es muy importante, hermano, porque siempre hemos sido enseñados, siempre hemos tenido personas que han enseñado algo a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Siempre hemos sido formados. Y eso a nosotros nos va dando un carácter bien, o sea, acá en lo terrenal, un carácter espiritual. Entonces, el carácter que Dios quiere que nosotros seamos formados, nuestro carácter espiritual, un reengendramiento espiritual. Por eso es que Dios deja ministros como padres del alma. Pero sin embargo, mire, hermano, pero sin embargo el enemigo tiene sus ministros que también sufren dolores de parto para dar a luz hijos de tinieblas. Por eso le decía que también somos formados de diferentes maneras. Allá, por ejemplo, si nosotros venimos de otras iglesias y traemos una información, pero nosotros necesitamos vaciarnos de eso para que pueda venir algo de parte de Dios, de parte de la palabra, de la doctrina, y pueda ser reengendrado nuestra vida. Entonces, mira este pasaje, hermano, donde Mateo 23:15: ay de vosotros
escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito? Y cuando llegas a hacerlo, lo haces hijos del infierno 2 veces más que vosotros. Entonces, hermano, mire, el enemigo también tiene sus padres también para engendrar hijos del mal. Y lo vamos a ver más adelantito. En Primera de Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla, miren, que somos tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hermanos, sabemos que nuestro Padre es Padre, Dios es Padre de los espíritus. Y los ministros son padres del alma. Y también tenemos nuestros padres biológicos. Aquí lo vamos a ver. Mire, en Hebreos 12:9, ahí nosotros podemos ver que es Dios el Padre del Espíritu. Hebreos 12:9, usted lo puede corroborar ahí en su Biblia. Ahí está donde podemos ver eso. Padre del alma, lo vemos en Hebreos 13:17. Ahí es donde es puesto nuestra alma para que sea reengendrados. Y nuestro padre biológico, en Hebreos 12:9 podemos ver también que tenemos padres biológicos. Vamos a ver unos ejemplos negativos, del lado negativo. ¿Cómo es que el enemigo engendra a sus hijos? Caín, hijo de Adán, fue engendrado por el diablo. Y eso lo vemos en Primera de Juan 3:12. Mire lo que dice. Los hijos de Elí eran hijos de Belialdes. Mire qué tremendo. Igual en primera, en Samuel 12:12, usted podemos ver ahí los hijos de Elí, quienes también eran hijos de Belial. Y es el proceso de reengendrar que es necesario en las iglesias, hermano, para poder reengendrar hijos. Porque mire, hermano, vaya si no hay problemas que se acarrean, hermano, y el enemigo es tremendo porque anda engendrando también hijos. Y adelantito vamos a ver cómo es eso. Es de tremendo, ¿verdad? Cómo es el enemigo prepara también. Y como es un imitador, y Dios prepara vientres para sacar hijos y engendrar hijos correctamente. De igual manera el enemigo también hace lo mismo. Pero que el Señor nos dé eso a nosotros como una base para que nosotros fuéramos formados de buena manera, correctamente. Miramos Bartolomé, lo encontramos en Mateo 10:3. Dice: hijo constructor de nombres de familia, restauradores, y ellos aplican a misericordia, pacífico, retraído,
dado a la meditación de la palabra. Entonces miren, hermano, está Bartolomé porque es un apóstol enseñándonos que Dios hará que sus ministros engendren ministros, y en este caso hijos con ministerios. Entonces, ¿por qué miramos a Bartolomé, hermano? Quienes están unidos por un yugo, entonces enseñan que el ministro debe llevar sobre sí el yugo de Jesucristo para realizar la obra del ministerio. En 1 Corintios 9:11 dice: a los hijos espirituales que reconocen autoridad y su responsabilidad hacia el ministerio para los que alimentan, dando sus diezmos. Hermano, entonces, hermano, cuando nosotros vemos a Bartolomé, que fue llamado para el servicio, fue llamado es como un vientre para formar a otros ministros. Entonces, vemos a hijos puestos que se dejan formar por otro ministro. Porque mire qué dice en Proverbios 14:4: cuando no hay bueyes, el trigo falta. Con la fuerza del buey, la cosecha aumenta. Entonces, hermano, eso quiere decir que todo viene en cascada, ¿verdad? Todo viene de forma metido bajo una autoridad, y es ahí donde se forman hijos del surco. Entonces estos hijos reciben la palabra de Dios, abundan en ella y producen frutos espirituales. Entonces, hermano, mire, estos hijos conforme la voluntad de Dios, como miramos a Bartolomé, que había una obediencia en él, había una obediencia que él estaba recibiendo de parte de Dios, y se estaba delegando a otros, estaba formando a otros. Entonces, hermano, cuando hay obediencia, cuando hay espera, cuando hay un reengendramiento, hermano, de vaciar lo que hay y recibir algo nuevo, entonces, hermano, aparecen los frutos, porque han recibido la palabra y producen frutos espirituales, dice. Entonces, hermano, mire, cuando uno ya es reengendrado, o va a estar en ese proceso del reengendramiento, entonces el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en uno, juntamente con el ministro, de sacar lo que mucha información que no nos ayuda a nosotros. Y entonces viene y saca lo que no hay. Por eso hay una porción de la palabra que dice que tenemos que renovar nuestra mente todos los días. Y mire, hermano, mire, si nosotros miramos a Bartolomé, dice que era un hombre que permanecía, un hombre que meditaba la palabra. Imagínense meditar la palabra, hermano. Entonces lo que produce es un reengendramiento de nuestra mente. Y entonces, al meditar la palabra de Dios, hermano, su mente va cambiando, sus pensamientos van dando frutos espirituales, y entonces llega a nuestro corazón, hermano, y es ahí donde somos cambiados.
Por eso es muy importante la doctrina, hermano, porque ahí es donde nosotros somos cambiados, somos vaciados. Tenemos que vaciar lo que nosotros traíamos, esa información mala que muchas veces nos colocaron, hermano. Tenemos que vaciarlo y llenarnos de nueva información que ya el Espíritu Santo viene y nos pone a nosotros, y es ahí donde somos cambiados. Y es ahí donde producimos frutos. Ya entonces imagínese, hermano, con un corazón limpio, una mente renovada. Entonces viene el Espíritu Santo y ¿sabe qué sucede? Que empezamos a dar frutos. Y es ahí, hermano, donde, ay Dios, salen las nuevas lenguas. Sale y cosas hermosas que nosotros Dios ha depositado, y empieza la semilla entonces a germinar lo que ya hay, pero ya somos reengendrados, ya somos, por ejemplo, mire usted un campo donde va a ser sembrada una semilla. Lo primero que se hace es limpiar. Por eso si aquí nos habla de yugos, que el ministro se deja poner yugos, y habla de bueyes, hermano, y eso es para arar la tierra, arrancarla, todos los escombros que donde la semilla va a ser puesta, prepararla. Y entonces ahí es cuando ya la semilla es puesta, sabiendo que la tierra ya está preparada, y entonces empieza a crecer aquella semilla y a dar frutos. Pero y hay un trabajo. Aquella tierra fue removida, fue descombrada. Y entonces mire Salmo 65:10, que dice: y tú empapa los surcos de la tierra y nivela sus terrones, ablanda las tierras con lluvia abundante y bendices sus productos. Pero ya hay una tierra preparada, hermano. Entonces, esa tierra preparada, hermano, viene y recibe la lluvia. Y entonces es mojada. Y entonces hay una germinación de lo bueno que Dios está colocando. Entonces, hermano, tenemos mucho trabajo nosotros. Entonces, hermano, dice: son hijos que realizan diligente el trabajo de la obra de Dios. Y eso lo vemos en Lucas 2. Es tremendo, hermano, porque nosotros llevamos un proceso de reengendramiento, pero yo pienso que ese proceso que llevamos nosotros tal vez duele. Porque imagínese que le digan a uno: mira, de lo que sabes no nos sirve, sino tenés que desaprender y volver a aprender lo que está establecido que tenés que llevar en tu información. Hay un descombramiento, hermano. Y sabe que eso es lo que a veces no podemos nosotros a veces dar esa talla, porque no tenemos humildad. Entonces, hermano, la humildad, hermano, entonces es el proceso de nuestro reengendramiento. Entonces ahí es, hermano, cuando hay humildad en nosotros, en nuestro corazón, nos vamos a dejar enseñar y vamos a reconocer que necesitamos nosotros la ayuda divina, la intervención divina de Dios. Y es ahí cuando Dios empieza a trabajar en nosotros, como un padre que está ya preparando a sus hijos. Yo sé, hermano, que cuesta muchas veces reconocer
a una persona como un padre del alma y decirle: Padre, humanamente no puede uno, sino por eso tiene que ser espiritual. Y ahí es donde vienen las etapas en nosotros de crecimiento y poder nosotros ser metidos en un vientre y poder salir victoriosos. Mire, por ejemplo, cuando Nicodemo le dice a Jesús: ¿cómo es posible que yo ya viejo, le digo, vaya a volver a entrar en el vientre de mi madre y vuelva a nacer? Entonces, humanamente no. Pero si vemos Juan 3:3, dice: respondió Jesús y de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermano, tenemos nosotros que reconocer humildad. Reconocer humildad y volver nuevamente a ver la doctrina y la palabra y ser enseñados, ser restaurados, ser libres de muchas cosas. Y es ahí cuando Dios prepara nuestro corazón, nuestra tierra. Miremos los hijos que suspenden las aguas. Estos son hijos a la manera de Eliseo, que tienen, imagínense Eliseo, hermano. En Segunda de Reyes, todo el capítulo ahí nos habla de, yo sé que usted conoce ese pasaje, cuando Elías le dice: Elías ya está para partir, y le dice a Eliseo: me voy a tal lugar. Y Eliseo ya sabía que su padre espiritual iba a partir. Y ahí miramos nosotros una sombra hermosa, hermano, cómo es una obediencia, cómo es que el hombre es preparado, cómo es que espiritualmente nosotros tenemos que reconocer que hay alguien sobre nosotros. Y que si nosotros queremos lo espiritual, tenemos que buscar lo espiritual. Y entonces sucede que Elías dice que era un hombre recio. Elías tenía un carácter así fuerte. Y tal vez le decía a Eliseo: quédate, hoy no me vas a seguir. Hermano, y si Eliseo no hubiera sido fiel. Entonces Eliseo le decía tal vez: sí, padre. Y cuando miraba Elías, ahí estaba Eliseo, no lo dejaba. Entonces, hermano, esto es fidelidad. Entonces, esto a la manera de Eliseo son fieles. Fieles, hermanos, al ministerio, a la paternidad. Mire el 2:6. Elías le dijo: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Elías respondió: juro por mi vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y se fueron los dos, dice. Mire, hermano, entonces son definidos. Son definidos. Hermano, entonces hay un carácter definido en uno que tenemos que formar en nosotros. Tenemos nosotros que tener esa reengendración de ser definidos.
Y ahí es donde somos probados como hijos espirituales. Ahí es donde somos probados como hijos espirituales, de que tenemos nosotros definido nuestro carácter. Sigamos. Mire lo que le decía el 7. 50 hombres de la comunidad de los profetas fueron y se pararon frente a una cierta distancia, mientras los dos estaban de pie a la orilla del Jordán. Son humildes. Entonces, hermano, imagínense, ellos de pie, dice. Allí entonces mostraron humildad. Entonces Eliseo mostró humildad, hermano, porque los demás miraban todo lo que le hacía Elías a Eliseo, y él ahí estaba. Mira, pero si te dijeron que no lo hicieras, que no fueras, que no vinieras, y ahí estás. Entonces la humildad de él, hermano, la humildad. Entonces, mire, hermano, hay una reengendración de humildad. Buscan la bendición ministerial que Dios le ha dado a su líder. Porque mira lo que él, por eso lo que él seguía de Elías era que él había visto cómo Dios respaldaba su vida espiritual de Elías, y él miraba eso y él quería eso también. Y usted sigue ese pasaje, hermano, y se va a quedar impresionado, porque él recibe la porción que estaba esperando. Entonces, hermanos, reconocen la paternidad. Al ver esto, Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en 2 pedazos. Ya se había ido. Pero mire cómo le decía: Padre mío, Padre mío. Entonces ahí él le reconoce paternidad. Reconoció paternidad. Reconocen la cobertura. Pero tenemos que ser reengendrados, hermano. Porque si no, imagínense lo que nos dice el pasaje de Mateo 23:15. Los prosélitos. Entonces nosotros tenemos que tener, hermano, nuestra convicción bien definida. Ser humildes. Buscar la bendición ministerial de nuestro Padre. Reconocer paternidad y reconocer cobertura. Segunda de Reyes 2:8, miren. Tienen la visión ministerial. Sigamos. Barsabás, Hechos 15:12, discípulo que estuvo todo el tiempo con Jesús, e igual con Juan, fue testigo de su resurrección, permaneció fiel hasta su llamado apostólico. Mire, hermano, esto es tener una convicción, porque si vemos este discípulo estuvo con Juan, estuvo en el ministerio con Jesús y estuvo con los apóstoles y esperó, hermano.
esperó su llamado, esperó su ministerio, no se adelantó, esperó y esperó hasta que se cumpliera la voluntad de Dios. No salió antes, sino por eso el reengendramiento, hermano, es muy importante en nosotros, porque ahí es donde nosotros somos, debemos de esperar el proceso. Mire, llamados José, son cristianos que se despojan de lo material, buscan el reino de Dios. En Mateo 6:33 dice: pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, hermano, ellos se despojan, pero buscan primeramente el reino de Dios, y ya saben, todo lo demás el Señor nos lo da. Todo lo demás el Señor nos lo provee. Mire los nombres justos. Colosenses 4:1: los que tienen esclavos deben ser amos justos y tratar bien a sus esclavos. Recuerde que en el cielo también tienen un amo, que es el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, tenemos que ser justos, aplicar la justicia. Tenemos que tener misericordia. Tenemos que ser restaurados, hermanos, en misericordia. Hijos de la voluntad, Romanos 12:1-2, son cristianos que se niegan a sí mismos y renuevan su mente para hacer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto es lo que yo decía, mire, hermano, renuevan sus mentes, están en constante renovando su mente. Esa es la metanoia, hermano, que se renueva la mente. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Qué impresionante, ¿verdad? Hijos de descanso. Esto lo vemos en Mateo 12:29. Esto es hacer la obra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, aprenden humildad y mansedumbre. Aquí aparece Barnabás, pero en español dice Bernabé. Bernabé es la traducción de Barnabás. Dice, él era el apóstol y profeta del Espíritu Santo. En Hechos 13:12 nos confirma el reengendramiento ministerial de los hijos espirituales con ministerio de parte de Dios, los cuales pueden ser guiados y equipados e instruidos correctamente para realizar la obra de Dios. Entonces, hermano, es una función, hermano, que hay de parte de los padres del alma, a la manera de Bartolomé, que equipan a otros, enseñan a otros para que hagan la voluntad y la tarea que es encomendada por Dios. Hijos de consolación. Ellos han sido consolados en el sufrimiento y por eso tienen la capacidad de consolar a otros, a otras personas. Restauran a otros ministros. Miren, hermano, pero a través del sufrimiento. ¿Cómo somos nosotros reengendrados? A través del sufrimiento. Es ahí donde nosotros somos formados con un carácter espiritual. Es ahí donde nosotros somos formados en nuestro carácter para poder ayudar a otros por medio del sufrimiento. Veamos los ejemplos y características de cristianos que necesitan ser reengendrados por verdaderos ministros de Dios. Mire, hermano, Barrabás
Está en Marcos 15, 6 y 7. Entonces miramos nosotros que Barrabás, hermanos, si usted conoce esa historia, que cómo fue reengendrado también. Veamos, mire Salmos 116:3. Ahí miramos nosotros que hay un proceso, hermano, para poder ser restaurados. Y ese proceso, hermano, es la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Porque imagínense Barsabás. Él fue un escogido como apóstol por el Señor para sustituir a Judas. Entonces representan a los hijos espirituales que esperan el tiempo de Dios para ser llamados y realizar la obra. Y así, entonces se va cumpliendo, hermano, el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces estamos viendo Barrabás, que tienen que ser restaurados por verdaderos ministros. Y mire, hermano, ¿quién fue el ministro que restauró a esto? Fue Jesucristo. Hermanos, si nosotros tenemos, como yo le decía al principio, hay mucho que restaurar en nosotros, un reengendramiento, pero cuando se aparece Cristo, entonces Él es el que restaura y reengendra nuestra vida. Hermanos, imagínense usted Barrabás. Y la gente le pedía: suelten a Barrabás y crucifiquen a aquel que era justo. Pero ahí, fíjense, hermano, que ahí entramos nosotros. Porque nosotros tuvimos clavos también. Tuvimos cosas tremendas que hasta nos da vergüenza explicarlo. Pero Él se puso en su lugar y nos sacó. Por eso dicen las Escrituras: si tus pecados fueren tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, hermano, hay una reengendración. No importa cuál ha sido tu pecado, no importa qué situaciones hemos pasado, pero hay un reengendramiento, y es Jesucristo. Entonces, allí te voy a dejar los pasajes donde podemos seguir estudiando y poder dar más, buscar más detalles, cómo podemos ser nosotros libres. Entonces, imagínense un homicida. Mire en Juan, primera de Juan 3:15. Ahí hay un pasaje que dice: todo aquel que odia a su hermano es un homicida. Entonces la Biblia define como homicida a aquellos que odian a sus hermanos. Hermano, ¿y nosotros no hemos odiado? Nosotros no tenemos que ser reengendrado, hermano, de quitar eso. Mire, ladrón en Juan 10:1. Esto se puede ser físico o espiritualmente. El Señor Jesús indica
como ladrón a aquellos que no entran por la puerta del redil. Entonces, hermano, sí tenemos nosotros que ser reengendrados. Como conclusión del tema, para reengendrar nuestra alma es necesario que permitamos que nuestros ministros realicen la tarea de paternidad de nuestra alma para que alcancemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermano, y le pedimos al Señor que nos ayude a ser reengendrados. Padre que estás en los cielos, por favor, Señor, hoy nos presentamos delante de ti, Padre. Tú conoces nuestro espíritu, conoces nuestra alma, conoces nuestro cuerpo y sabes qué es lo que yo tengo que ser reengendrado, Padre. Opera, Señor, dentro de nosotros. Líbranos, Señor. Queremos ser engendrados, Padre, por tu Espíritu Santo, por tus ministros que tú has dejado capacitados para que nosotros seamos libres, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.